Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la presentación del Anuario Climático 2024, un documento elaborado de forma conjunta por ECODES y el Pacto Mundial de la ONU España por quinto año consecutivo. Soy Livia Álvarez, responsable de comunicación de ECODES. Hoy conduzco esta sesión que queremos que sea ágil y dinámica y en la que vamos a desgranar los principales datos y elementos, reflexiones de ese documento sobre los avances en la ambición climática de las empresas españolas. Y resulta paradójico hablar de avances cuando estos días estamos padeciendo los terribles efectos de la Dana que ha sacudido muchas zonas de España y con dramáticas consecuencias en el Levante. Desde aquí queremos mandar un mensaje de cariño y apoyo a todas las personas afectadas. Y decimos paradójico, pero también es esencial hablar de estos avances, puesto que es más importante que nunca conocer en qué sí estamos progresando y medir, cuantificar, identificar esos avances para darnos un impulso renovado y definitivo en esta carrera que sabemos que es vital. Por ello, este anuario analiza la evolución del sector privado español y la transformación de su modelo de negocio hacia propuestas alineadas con la limitación del calentamiento global a 1,5 grados centígrados. Sin más dilación, vamos a dar paso a la apertura oficial de esta sesión de la mano de Víctor Viñuales, director ejecutivo de CODES, y de Cristina Sánchez, directora de Pacto Mundial de la ONU España. Cuando queráis, Víctor, Cristina. Bueno, buenos días. Y decía Livia que mencionaba la Dana, ¿no? Y yo creo que todos en nuestro país, pero más allá de nuestro país, ¿no? Estamos conmovidos, con el corazón roto por todo lo que estamos viviendo, por el tremendo dolor, ¿no? De las escenas, porque si ponemos un poquito de empatía, nos imaginamos cómo se tienen que sentir, ¿no? La gente que lo ha vivido, que tiene familiares, que tiene amigos, ¿no? Entonces yo creo que este es un momento en que toda la sociedad española tiene que dar muestras de solidaridad, de apoyo, de unión y de verdad, ¿no? Y por respeto también a los fallecidos, ¿no? Que se merecen que trabajemos con solidaridad, con unión, con verdad, ¿no? Y yo también quería dar las gracias al enorme esfuerzo generoso de todos los voluntarios que están trabajando, que han trabajado, que están trabajando, y también al esfuerzo generoso de los profesionales de las fuerzas de seguridad, de la Guardia Civil, de la policía, del ejército, de la UME, quiero decir, del personal que ha ido de un montón de lugares, de administraciones que están apoyando. O sea, muchísimas gracias a toda esa gente que arriesga su vida para salvar vidas, ¿no? Decía Livia, ¿no? Que la Dana y este anuario están muy conectados, ¿no? Y están muy conectados porque lo que está pasando en el mundo, y ahora hemos visto muy cerca nuestro, ¿no? Lo que está pasando en el mundo es que hay un agravamiento de los fenómenos atmosféricos extremos. Yo estos días que repasaba un poco las noticias y fíjense ustedes, ¿no? Que había una noticia de Euronews en agosto de este año, que el titular de la noticia era "El Mediterráneo arde". El Mediterráneo arde. Y luego en el cuerpo de la noticia desgranaba hechos y decía que en Pollensa se había eh, medido una temperatura de 30 grados en Mallorca, y en una boya de Barcelona 28, creo que eran 28,8, y en una boya de Valencia 28,5. Quiero decir, esa energía acumulada, ¿no? Es la que hace que algo que pasaba con frecuencia en Valencia pues se haya hecho tan monstruoso y tan enorme, ¿no? Pero leyendo más me quedé totalmente eh, choqueado, ¿no? Porque el océano, que hablamos de los océanos, pero en realidad es uno, el océano se está calentando a un ritmo equivalente a que cada segundo, y ya han pasado varios segundos y varios minutos de que hemos empezado, cada segundo estallaran el calor equivalente a 5 bombas de Hiroshima. Es decir, esa energía acumulada, ¿no? Pues es la que luego nos afecta a la enorme poder destructivo de los fenómenos atmosféricos extremos, sean los huracanes, el Milton o la Dana en Valencia, ¿no? Entonces, yo creo que
estos hechos nos recuerdan con enorme fuerza, uno, que tenemos que adaptarnos ya a un cambio climático que ya está aquí, y que tenemos que dedicar recursos a eso, talento, energía, esfuerzos, ¿no? Y que tenemos que también reducir las emisiones para frenar en lo posible el cambio climático. Si esto está pasando ya y estamos un poquito por debajo de 1,5, ¿qué no podría pasar si llegamos, como nos dicen los científicos del clima, si no hacemos nada, hasta los 2,7 o los 3? Es decir, es un escenario dantesco y tenemos que trabajar con urgencia, sin procrastinar, en esas dos direcciones. Y ahora que se van a empezar evaluar no solo los daños personales, sino los daños económicos, y van a salir cifras enormes, nos damos cuenta la tremenda inversión, lo bueno económico que sería que frenáramos el cambio climático, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser conscientes de que reducir las emisiones y adaptarnos es la mejor inversión y tenemos que dedicar esfuerzos, ¿no? Entonces, yo quería subrayar esta idea de dejemos de procrastinar, ¿no? Este anuario lo que hace es visibilizar a las empresas que están comprometiéndose con lo que nos dice la ciencia del clima. Y yo lo primero quería decirles gracias. Gracias, miles de gracias, ¿no? Porque necesitamos ese tipo de organizaciones, de empresas, de administraciones públicas que asuman su cuota parte de responsabilidad en esta carrera hacia el cero y digan, yo, por mi parte, hago lo que tengo que hacer. Entonces, muchísimas gracias a esas empresas. Todos deberíamos premiarlas. Deberían premiar las administraciones públicas en las compras públicas. Deberían premiar las otras empresas en sus compras privadas. Deberíamos premiar a los consumidores, los inversores. Porque si les premiamos a ellos, dejamos de emplear nuestro dinero en financiar a aquella gente que no está haciendo sus deberes. Entonces, tendríamos que premiar a las empresas que están haciendo bien las cosas y que asumen su compromiso climático, ¿no? Yo le daba las gracias a las empresas que están haciendo los deberes. Quiero también dar las gracias a nuestro socio en esta iniciativa, ¿no?, de la Red Española del Pacto Mundial, porque ahora que no somos vicepresidentes, puedo decirlo más alto y más claro. Son el mejor equipo de Naciones Unidas del Pacto Mundial en cualquier país, ¿no? Y muchas veces, como tenemos este afán derrotista y catastrofista en el nuestro, no valoramos la buena gente que tenemos y las buenas cosas. Son el mejor equipo, el mejor grupo del Pacto Mundial de todo Naciones Unidas, ¿no? Y yo quiero lanzar una lanza, valga la redundancia, también, porque en estos momentos enseguida hay gente que haciendo mucha populismo, mucha demagogia, pues lo que hace es cargar contra Naciones Unidas. Y yo pregunto, ¿y qué pasaría en el mundo si no tuviéramos Naciones Unidas? Efectivamente es mejorable, efectivamente debería hacerlo mejor, pero Naciones Unidas surge de nuestro fracaso colectivo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Una cosa es mejorar Naciones Unidas y otra cosa es hacer un discurso cargándonosla. O sea que muchísimas gracias al Pacto Mundial por lo que hace, por la agrupación tan enorme de empresas y tal, ¿no? Gracias a las personas que estáis viendo este webinar, ¿no? Muchísimas gracias. Noviembre es un mes muy cruel y hay muchas actividades, mucha gente quiere ponerse en paz con sus planes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y muchísimas gracias a la gente también que lo verá. Y vuelvo a la esperanza, ¿no? Es decir, tenemos que ser anticíclicos, como dicen los economistas, ¿no? Y en tiempos de dolor, de frustración, de problemas como los que estamos viviendo, tenemos que mantener la esperanza y la confianza en nosotros, en los otros, en que podemos salir juntos de esta y que tenemos que trabajar unidos, ¿no? Porque el cambio climático es un desafío tan enorme que solo si trabajamos unidos, si cooperamos unos con otros, empresas, administraciones públicas, entidades financieras, personas, todo el mundo, pues podemos lograrlo y tenemos la urgencia de lograrlo. En ese camino nos seguiremos viendo, amigos y amigas, que seguro que los que estáis aquí estáis en esa carrera hacia el cero, tanto las empresas que van a participar como las empresas que estáis y las personas que estáis viendo este webinar. Muchísimas gracias. Bueno, Víctor, me lo pones siempre muy difícil.
Primero quiero empezar agradeciendo personalmente a Víctor. Para los que no lo sabéis, Víctor ha sido el vicepresidente del Pacto Mundial de la ONU aquí en España durante muchos años y para mí ha sido siempre una referencia de compromiso y bueno, de activismo y también de cómo transmites, Víctor, y cómo explicas y cómo nos introduces en ese activismo. Muchísimas gracias, siempre vas a ser un referente y evidentemente me uno a cada una de tus palabras. Creo que efectivamente hay que dar las gracias a esas empresas comprometidas, valientes, que quieren liderar. Nos faltan más empresas, hay que decirlo también. Tenemos muy buenos ejemplos en España de empresas comprometidas, no solamente con la lucha contra el cambio climático, sino con todas las áreas que engloba la sostenibilidad. Y sin duda, en un día como hoy, además es que efectivamente está muy vinculado, llevamos trabajando ya muchos meses en esta publicación, pero efectivamente la presentación que hacemos hoy, bueno, pues coincide para bien o para mal con esta desgracia que estamos viendo estos días. Y digo, bueno, evidentemente está siendo muy, muy triste ver todo lo que estamos viendo estos días, pero al mismo tiempo también me uno al agradecimiento de esa ola de solidaridad que el pueblo ha mostrado con las personas afectadas. Y también yo creo que es un momento muy interesante para hacer una reflexión sobre cómo justamente bueno, pues esos avances lentos en la lucha contra el cambio climático sin duda están afectando y están acelerando muchísimo más estos eventos extremos. También quiero dar las gracias a todos los asistentes por vuestro interés y ahora sí voy a pasar a hacer una pequeña introducción quizá más formal de todos estos meses de trabajo. Seguimos dando continuidad a un proyecto que ya comenzamos con mucha convicción hace ya 5 años en alianza y esto me parece también muy interesante, que esta alianza que llevamos con ECODES siempre ha sido muy fructífera y la verdad es que es un placer trabajar junto con el equipo de CODES. Y gracias, Víctor, una vez más por verlo tan claro desde entonces esta alianza y hacerla posible cada año. Creemos firmemente justamente en esta colaboración como una herramienta de transformación, no puede ser de otra manera, y abordar el actual desafío que presenta el cambio climático solo puede verse o solo puede hacerse desde el esfuerzo y desde el liderazgo de todos los agentes de la sociedad y justamente y especialmente, y aquí nos une, ese liderazgo de las empresas. Además, nos gusta nuestra alianza con ECODES y creo que, sinceramente, cada año nuestro anuario es más preciso, más completo y, en definitiva, mejor. Esta publicación, además, va más allá de un simple análisis. Es un llamamiento urgente a la acción, a la colaboración y a la transformación empresarial. Porque, bueno, pues por las palabras que estamos compartiendo hoy más que nunca en un mundo donde el cambio climático es una realidad y aquí lo estamos viendo hoy, las empresas tienen una responsabilidad crucial y un protagonismo por mitigar esta crisis global a la que nos enfrentamos. Pero insisto, no solo es una responsabilidad, es también una oportunidad para liderar esa transformación hacia un mundo mejor y este es un poco el mensaje que también queremos trasladar a las empresas, esa oportunidad. Nosotros y vosotros que nos acompañáis hoy sentimos más cercana a esa urgencia de la acción climática, también vinculada, por eso decía, con la dana que estamos sufriendo estas semanas. El sexto informe de evaluación del IPCC, que es un documento para nosotros de referencia científica y ética para todo el mundo, nos alerta de que si queremos limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados, debemos alcanzar emisiones netas de CO2 para el año 2050. Es decir, que tenemos claramente cuál es esa meta. Y para lograrlo no solamente necesitamos pues, eficiencia energética y tecnologías limpias, sino que necesitamos liderazgo, necesitamos acción y una visión estratégica por parte de las empresas que sitúe a la sostenibilidad en una prioridad indiscutible en los negocios. Y quiero destacar dos puntos fundamentales muy vinculados a los mensajes que desde Naciones Unidas bueno, pues recogemos en el Pacto Mundial aquí en España. En primer lugar, quiero hacer referencia, también lo ha hecho Víctor, a la financiación pública, que es imprescindible, pero desgraciadamente no es suficiente por sí sola para alcanzar estos objetivos climáticos y por lo tanto el reto de la sostenibilidad requiere sin duda una movilización masiva y ambiciosa de recursos y esfuerzos desde todos los sectores.
Las empresas, junto con las instituciones financieras, deben apostar por inversiones sostenibles, por impulsar la innovación en tecnologías limpias y buscar esas oportunidades de negocio que, además de ser rentables, van a promover una economía baja en carbono. Estamos hablando definitivamente de rendición de la estructura, redefinición de la estructura financiera mundial al servicio del desarrollo sostenible, y el clima, de hecho, está en el centro de estos objetivos financieros mundiales. No en vano, de hecho, la COP de este año en Bakú será en gran medida una cumbre muy orientada a la parte de financiación. Y el segundo punto que también me gustaría destacar y que se está recalcando mucho desde Naciones Unidas es que esta adaptación no puede ser un componente olvidado de la acción climática. Es decir, no solo debemos poner nuestros esfuerzos en la mitigación, sino que la carrera hacia la resiliencia es tan importante como la carrera hacia el cero neto. La adaptación, por lo tanto, debe ser prioritaria para nuestras estrategias, especialmente para proteger a las comunidades y a las regiones más vulnerables. Y otra vez insisto que la prueba la tenemos estos días en lo que está ocurriendo en la Comunidad Valenciana. Y además también añadir que la ética y la oportunidad empresarial tienen que caminar en este punto de la acción climática más de la mano que nunca. Por acabar con algún dato positivo, y ahora lo vais a ver también en la publicación, en la presentación de la publicación, la verdad es que es alentador observar que los avances sí que se están logrando en este sentido. A nivel global, el compromiso de las empresas sigue creciendo. Ya son más de 2.600 organizaciones que se han sumado este año a la iniciativa Science Based Targets, y de ellas 184 son españolas. Y además más de la mitad son miembros del Pacto Mundial de la ONU en España, con lo cual vamos a seguir por esa senda científica para guiar a nuestras empresas. El ritmo, no vamos a negarlo, sigue siendo insuficiente. Queremos más ambición y creemos firmemente que las empresas en España tienen un potencial de convertirse en referentes en acción climática a nivel europeo y mundial. Cada paso cuenta y los pasos de este camino tienen que apuntar sí o sí necesariamente a ese límite de 1,5. Finalizo mi intervención con una frase del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que señalaba hace poco que el 1,5 grados no es un objetivo, no es una meta, es realmente un límite físico. Muchas gracias a todos por vuestra atención y, sobre todo, por vuestra acción. Muchísimas gracias y estoy segura que va a ser de vuestro interés esta jornada. Muchas gracias, Cristina, Víctor, por ayudarnos a contextualizar el anuario. Nos quedamos, entre otros mensajes que habéis lanzado importantísimos, con el que decía Víctor de adaptarnos es la mejor inversión, y con este guiño que hacías, Cristina, esa oportunidad de liderazgo que tienen las empresas. Vamos a meternos ya en harina y a presentar el anuario. Lo vamos a hacer de la mano de Javier Molero, el director de proyectos de Agenda 2030 del Pacto Mundial de la ONU España, y de la mano de John Moreno, responsable de Comunidad por el Clima de ECODES. Así que Javier y John, cuando queráis. Muchas gracias, Livia. Bueno, vamos a compartir la presentación donde vamos a mostrar los principales resultados del anuario climático y, bueno, en primer lugar, unirme a Victoria Cristina y mostrar mi solidaridad también con los afectados por la DANA. Comenzamos ahora a desgranar, ahora sí, ya podéis ver la presentación en pantalla. Comenzamos ahora a desgranar el anuario climático 2024. Por quinto año consecutivo, desde Pacto Mundial de la ONU a España y desde CODES, presentamos este informe, que es una publicación que, como bien han comentado Cristina y Víctor, analiza la participación, la ambición y el compromiso de las empresas españolas en las principales iniciativas de ambición climática a nivel internacional. En el informe de este año, como ya ocurría en el de 2023, se han analizado las dos principales iniciativas internacionales climáticas a nivel empresarial: Science Based Target, por un lado, y CDP, por otro. Y además, también la principal iniciativa nacional respaldada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el registro de la huella de carbono de la Oficina Española del Cambio Climático. ¿Y qué hemos hecho en todas ellas? Analizar el número de empresas españolas que hay en cada una de ellas, su evolución respecto al informe anterior y el grado de liderazgo respecto a su participación en estas iniciativas. Como vemos en las diapositivas, se explica brevemente cada una de ellas. Science Based Targets se lanzó en 2015. Su objetivo es que las empresas fijen objetivos de reducción de emisiones alineados con el Acuerdo de París. CDP se creó en el año 2000 como una plataforma voluntaria para el reporte de riesgos derivados del cambio climático, y el registro de la huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático se aprobó en el año 2014
y recoge el esfuerzo de las organizaciones en el cálculo, la reducción y la compensación de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la siguiente diapositiva vamos ya a explicar algunos datos antes de entrar en materia y explicar en profundidad los datos de Science Based Target, que es la parte de la que yo me voy a encargar. Un punto importante es que vemos en el informe cómo las empresas participantes del Pacto Mundial de la ONU España muestran un liderazgo sólido en temas de cambio climático. Vemos como el 57% de las empresas españolas que se han comprometido con Science Based Target y el 82% que cuenta con objetivos aprobados a largo plazo son participantes del Pacto Mundial. Además, la mayoría de las compañías del Pacto Mundial han fijado objetivos alineados con el escenario del 1,5 grados centígrados. Por otro lado, un 77% de las empresas españolas comprometidas con el estándar del cero neto, el más ambicioso, también son participantes del Pacto Mundial. Y el 30% de ellas han participado en nuestro programa acelerador Climate Ambition Accelerator, un programa de 6 meses de duración donde formamos a las empresas para comprometerse con objetivos alineados con Science Based Target. Vemos también cómo las empresas participantes del Pacto Mundial de la ONU España lideran la encuesta. Perdón, la diapositiva, seguimos en la diapositiva anterior aún. Para no... La anterior, aquí, perfecto. Aquí. Seguimos en esta, estamos todavía en la parte general. En las empresas participantes del Pacto Mundial de la ONU España lideran también la encuesta de clima de CDP. El 86% de las empresas españolas participantes en dicha encuesta y el 94% de las empresas españolas que han obtenido la máxima calificación pertenecen al Pacto Mundial. Y por último, en cuanto al registro de la Oficina Española de Cambio Climático, el 13% de las empresas del Pacto Mundial de la ONU España inscribieron su huella en el año 2022. En la siguiente diapositiva, ahora sí, vamos a entrar en profundidad en el compromiso de las empresas españolas en Science Based Target. En el último año ha aumentado un 41% el número de empresas adheridas a la iniciativa a nivel mundial hasta superar las 9.100 compañías en 98 países alrededor del mundo. A nivel nacional, en España, también se ha evidenciado este aumento. Ya hay 184 compañías españolas comprometidas en 2024. España se sitúa en el puesto 13 del ranking de países con mayor número de empresas en Science Based Target. La lista está liderada por Japón, Reino Unido y Estados Unidos. A nivel de la Unión Europea, España ocupa el 7º lugar, detrás en este orden de Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos, Dinamarca e Italia. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo a nivel mundial el 68% de las empresas adheridas a Science Based Target cuentan con objetivos aprobados a corto plazo. Si observamos el gráfico central, apreciamos que esta cifra también es destacable a nivel nacional, donde 2 de cada 3 empresas adheridas a Science Based Target ya cuentan con objetivos basados en la ciencia a corto plazo aprobados. Y hay un incremento del número de empresas que alinean estos objetivos con el escenario del 1,5 grados. El 93% de las empresas españolas con objetivos aprobados ya se encuentran alineadas con este escenario. En la siguiente diapositiva vamos ahora a hablar del estándar del cero neto, el más ambicioso. En total son más de 3.200 empresas en todo el mundo las que se han comprometido con él, lo que representa un 35% del total de empresas adheridas a Science Based Target. Un año más, los países que están liderando este compromiso son Reino Unido y Estados Unidos. España baja un puesto respecto al año anterior, posicionándose en el puesto 14 de los países con más empresas comprometidas con el cero neto. No obstante, de las 70 empresas españolas que se han comprometido con el cero neto, 28 lo han hecho con objetivos a largo plazo. Esto demuestra un nivel de compromiso muy alto, teniendo en cuenta que el estándar del cero neto se publicó hace solamente 2 años. Vamos ahora a ver un análisis sectorial. A fecha de esta publicación, los sectores con mayor representación en todo el mundo en Science Based Target son los de servicios profesionales, equipamiento eléctrico y maquinaria, y el sector del software y servicios. Si lo comparamos con España, podemos apreciar que muchos sectores coinciden, sin embargo, algunos ocupan puestos más destacados en España a nivel nacional, como el de la alimentación y las bebidas, que se posiciona entre los 3 sectores más representados en España. Actualmente, Science Based Target ha elaborado y publicado 9 guías sectoriales en sectores como el acero, la aviación, el cemento o la generación eléctrica. Además, hay otras 4 guías en desarrollo, por lo que cada vez se está fomentando que más sectores se integren y desarrollen metodologías concretas dentro de la iniciativa. En la siguiente diapositiva vamos a analizar los datos del IBEX 35. Observamos que más de la mitad de las empresas del IBEX 35, el principal índice bursátil en España, están adheridas a Science Based Target y el 40% de ellas cuenta con objetivos aprobados alineados con el 1,5
grados, aumentando este porcentaje respecto al año pasado. También aumenta la proporción de empresas del IBEX 35 que han dado el paso para comprometerse con el cero neto, alcanzando las 12 compañías, y además el 26% de las empresas del IBEX cuenta con objetivos aprobados a largo plazo. Estos datos son importantes porque el progreso de estas empresas, de esta muestra de empresas, es muy importante en España en términos de capitalización y es un buen indicador del alcance de la iniciativa. En la publicación también analizamos otros índices bursátiles en Alemania, en Francia y en Italia. Y por dar algún dato relevante, el CAC 40 en Francia es el índice bursátil con el mayor número de empresas comprometidas, un 80%. En segunda posición está el DAX 40 alemán con un 70% y en tercer lugar el IBEX 35 con un 51%. En la diapositiva que estamos ya viendo, vamos ahora a hablar de pymes, una parte del tejido empresarial muy, muy relevante. Tenemos buenas noticias porque en el último año se ha disparado el número de empresas adheridas a la iniciativa Science Based Target a través del proceso simplificado de pymes, en vigor desde el año 2020. Vemos que en un solo año más de 1000 empresas se han comprometido en todo el mundo utilizando este proceso. Ya son más de 3500 en todo el mundo. A nivel nacional, la tendencia ha seguido la misma línea y ha aumentado en un 88% el número de empresas adheridas a Science Based Target por esta vía simplificada. Y ya tenemos 63 empresas a través de este proceso. Por lo tanto, esto son muy buenas noticias. Vemos también cómo las pymes cada vez se integran en este estándar de Science Based Target. Y por último, vamos ahora a ver en la siguiente diapositiva las conclusiones finales y generales antes de dar paso a John. De forma muy resumida, continúa el crecimiento exponencial de Science Based Target. Esta iniciativa cada vez refuerza más su liderazgo como principal iniciativa global de acción empresarial para alcanzar la neutralidad climática. Destaca el elevado número de países europeos en el ranking de países con mayor número de empresas adheridas a Science Based Target. España se mantiene en el top 15 con 184 compañías comprometidas en 2024. Se sigue consolidando el estándar del cero neto como uno de los principales hitos recientes de la iniciativa. En España este crecimiento es especialmente destacable. Por supuesto, también el proceso simplificado para pymes sigue promoviendo el acceso de estas empresas a la iniciativa. En España, como ya he comentado hace un momento, ha aumentado un 88% respecto al año anterior. Y por último, el programa del Pacto Mundial de la ONU España, el Climate Ambition Accelerator, ha catalizado la fijación de objetivos en Science Based Target mediante la formación a las empresas en la metodología de la iniciativa. El 82% de las empresas españolas que cuentan con objetivos aprobados a largo plazo son participantes del Pacto Mundial de la ONU España. Para continuar desgranando los resultados y entrar en profundidad en CDP y en el registro de la huella de carbono del MITECO, doy paso a John Moreno de CODES. Muchas gracias, Javier, por tu presentación de esta primera parte del SBTI. Ahora, como comentaba Javier, vamos a dar paso a la parte correspondiente a CDP, que como ha comentado, el CDP se creó en el año 2000 como una plataforma voluntaria para el reporte de riesgos derivados del cambio climático. En 2023, más de 23.200 empresas en todo el mundo respondieron a su cuestionario de información climática, de las cuales, como vemos aquí en pantalla, 5.311 recibieron una calificación. Esto supone un incremento de más de un 26% con respecto al año anterior. Esto a nivel mundial. Si nos fijamos a nivel nacional, lo que vemos en España es que la participación en la encuesta de CDP aumentó con respecto al año anterior un 17%, alcanzando las 81 empresas españolas que han recibido una calificación en CDP. Que esto, bueno, recalcar que hasta ahora es la cifra más amplia hasta la fecha. Por lo tanto, esto lo que hace es que a nivel mundial España ocupa el 16º lugar de los países con empresas calificadas en el índice de CDP, siendo superado este año, pues bueno, por el país como Suiza y siendo una vez más como referentes en este ranking los países como Japón y Estados Unidos. Si ahora pasamos a esta diapositiva que estamos viendo en pantalla, aquí lo que podemos ver en primer lugar es cómo se clasifica o cómo se califica el índice de CDP, que es el gráfico superior que tenemos en la parte superior de la diapositiva. Lo que hace es evaluar el progreso de las empresas según la encuesta del clima de CDP, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de los sectores y los factores más relevantes de su actividad empresarial. A puntuar las empresas, lo que hace CDP o pretende es incentivarlas para que se conviertan en líderes en transparencia y acción climática. Según los resultados de esta encuesta, lo que podemos, o las clasificaciones que pueden recibir cada una de estas empresas, en primer lugar sería la clasificación más alta de liderazgo, que sería A o A-, que lo que demuestra es que las empresas ya han implementado mejores prácticas climáticas
y por ello obtienen esta clasificación. En segunda categoría, el segundo nivel sería el de gestión, que sería B o B menos, que lo que demuestra es que estas empresas ya están gestionando los riesgos climáticos y están reduciendo sus impactos correctamente. Sin embargo, ya en los últimos niveles, que sería el de concienciación, C o C menos, y divulgación, D o D menos, lo que demuestra es que estas empresas, pues bueno, no están haciendo todavía lo suficiente para gestionar el riesgo climático o reducir su impacto ambiental, pero están en ello. Si hacemos referencia a los gráficos ya que tenemos aquí en pantalla, podemos ver que la clasificación más obtenida a nivel mundial o a nivel global es la categoría B, con un 34%, seguida de la categoría C de concienciación, con un 24%. Además, solo 361 compañías han obtenido a día de hoy la máxima calificación de este índice, es decir, un 7% de las empresas que han sido calificadas en CDP han obtenido esta categoría de liderazgo. Ya a nivel nacional, lo que vemos es que casi la mitad de las empresas españolas que informan a CDP actualmente obtuvieron una calificación de liderazgo, ya sea A o A menos. Sin embargo, la clasificación más representativa, siguiendo la línea de lo que hemos visto a nivel mundial, sigue siendo la categoría B con un 32%. Si atendemos al gráfico de evolución de cada una de estas clasificaciones a nivel nacional, vemos que en los últimos 6 años se muestra un incremento considerable de las empresas españolas, que, especialmente en las calificaciones más altas de liderazgo de A y A menos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí lo que se representa es precisamente el listado de aquellas organizaciones o empresas que han sido categorizadas en la máxima categoría de liderazgo en la categoría A. Lo que vemos es que una vez más, además siguiendo la línea que hemos visto con Javier, los países que más calificaciones o que más empresas tienen dentro de esta categoría son Japón y Estados Unidos, y España se encuentra en la 7ª posición a nivel mundial, siendo el país con mayor proporción de empresas con la máxima calificación respecto al total de empresas que han sido calificadas en España. Además, es importante destacar también el papel de las empresas europeas, que están liderando este listado, siendo el continente con más representación. Si vemos ya en concreto a nivel nacional, lo que podemos ver es que los niveles de liderazgo empresarial en España pues se mantienen en 18 empresas, como fue el año pasado, representando una proporción del 22% sobre el total de las empresas calificadas, que, como decía, le sitúa como el país con mayor proporción. En la siguiente diapositiva vamos a ver ahora un análisis por sector empresarial. Lo que vemos es que en el año 2023 los sectores con mayor representación a nivel mundial, entre todas las empresas calificadas en esta encuesta de CDP, son los servicios financieros, los bienes de capital y el transporte. También encontramos dentro de este ranking lo que serían sectores más contaminantes, como pueden ser la generación eléctrica, los metales y la minería, el petróleo y el gas o la construcción. Como sabemos, tienen un papel fundamental en la transición hacia un modelo económico bajo en carbono. Sin embargo, el ranking a nivel nacional, lo que estamos viendo es que los sectores que más están reportando son servicios financieros también, pero lo que sería generación eléctrica y sector inmobiliario. Destaca también lo que sería el sector de la generación eléctrica por ser el que cuenta con mayor número de empresas con calificación A de nivel de liderazgo. Y también se aprecia que hay ciertos sectores que están menos representados, como pueden ser, por ejemplo, el sector del gas y el petróleo, químicas y papel y la silvicultura, que pues bueno, deberían de tener un rol más importante, dado que son uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, como puede ser el caso concreto del sector del petróleo y del gas. Si pasamos ya a la siguiente diapositiva, analizamos en concreto las empresas que forman parte del IBEX 35, que representan el 89% de las empresas españolas que han respondido a la encuesta de CDP, lo que representa pues, un incremento con respecto al año pasado de un 11%. La clasificación que han obtenido de estas empresas que forman parte del IBEX 35 es un 78% de clasificación de categoría de liderazgo A o A menos, y un 19% de la categoría B. Por lo tanto, lo que podemos ver es que si analizamos la lista de este listado de categoría A de liderazgo, podemos ver que de las 18 empresas españolas que están incluidas en este listado, vemos que 12 pertenecen al IBEX 35, representando, por lo tanto, un 67% de este listado. Y ya viendo en resumen las conclusiones que podemos sacar de estos datos del CDP, vemos que
aumenta la participación en el índice CDP de clima a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional se ha incrementado en un 26% y a nivel nacional en un 17%. Que España es el país con mayor proporción de empresas con la máxima calificación. Hemos comentado que hemos obtenido 18 empresas como el año anterior. Que un 78% de las empresas del IBEX 35 que informan en CDP obtuvieron una calificación de A o A- de liderazgo. Que los tres sectores empresariales que están liderando a nivel nacional la encuesta de clima de CDP son servicios financieros, generación eléctrica y el sector inmobiliario. Y por último, una vez más, destacar que las empresas participantes del Pacto Mundial de la ONU España liberan la encuesta de clima CDP, ya que el 86% de las empresas participantes en la encuesta de CDP pertenecen también al Pacto Mundial y el 94% de las empresas españolas con máxima calificación también pertenecen a este pacto. Ahora ya si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver el último de las iniciativas que se han incluido dentro de este informe, que es el registro de la huella de carbono en la Oficina Española de Cambio Climático. Como sabemos, el registro de la huella de carbono de la OICC recoge los esfuerzos de las organizaciones españolas en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que generan su actividad anualmente. También, a su vez, este registro promueve los proyectos de compensación que están ubicados en el territorio nacional en el marco de la acción climática. En el primer gráfico, empezando por el lado izquierdo, vemos el número de empresas que han registrado su huella de carbono en el año 2022, que es de 2.555, lo que supone un incremento de un 6% con respecto al año anterior. Si vemos el porcentaje, vemos que el 95% de las organizaciones que se han registrado en este registro son empresas, ya que únicamente se han registrado 148 organizaciones que se corresponden a organizaciones no empresariales. Por lo tanto, en este registro la presencia del sector empresarial es muy fuerte. Y el último gráfico que tenemos a mano derecha se representa pues bueno, cuáles son el número de empresas que han registrado en este registro por comunidad autónoma, y podemos destacar que principalmente donde más presencia de empresas que han registrado su huella de carbono están en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Valenciana y en Andalucía. A su vez, también queríamos destacar que este año en Canarias, Galicia y Cataluña se ha experimentado un incremento bastante notable respecto al año anterior. Pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar también un poco más en detalle sobre este registro de la huella de carbono. Respecto a los datos correspondientes al año 2022, vemos que se mantiene la tendencia general de años anteriores, en lo que la mayoría de las empresas inscritas en el registro cuentan con el sello cálculo, que representan el 76%. Este sello cálculo es el primer sello, ¿no? Que se desbloquea, digamos, cuando obtienes el sello del registro de la Oficina Española de Cambio Climático. También, si observamos el gráfico de las tendencias, podemos ver que el número de empresas que obtienen el sello cálculo y compenso no experimenta un aumento anual desde el inicio del registro, pero que sí que desde el año 2018 se puede ver un ligero incremento de este sello. Si hacemos mención al sello de cálculo, reduzco y compenso, que es el sello más completo ya que desbloquea las tres partes del sello, de acuerdo al registro de 2022, todavía solo el 4,5% de las empresas registradas cuentan con dicho sello. Sin embargo, se espera que en los próximos años siga aumentando estos dos sellos que hemos comentado a medida que más organizaciones vayan participando en el registro y se incremente el número y la diversidad de los proyectos de absorción de emisiones. Pasando a la siguiente diapositiva, vamos a entrar en concreto a analizar la presencia del IBEX 35 en este registro. Vemos que en el registro, en cuanto a porcentaje de empresas por tamaño, vemos que las pymes representan en su conjunto un 77%. Por lo tanto, podemos observar que las grandes empresas optan por iniciativas internacionales como puede ser el SBTI o el CDP, ya que lo que les permiten es considerar sus emisiones en distintos países donde operan, a diferencia de este registro a nivel nacional, que solo permite contabilizar sus emisiones nacionales. Si volvemos a la diapositiva anterior, si ya entramos en concreto al IBEX 35, podemos ver
que el porcentaje de empresas del IBEX 35 que verifican su huella de carbono es del 34%. Es decir, 12 empresas verifican su huella de carbono para poder registrarlo en este registro, que es la misma proporción que hemos visto en los 2 años anteriores. Además, la mayoría de estas empresas, 8 de estas 12, ya registran no solo las emisiones de alcance 1 y 2, sino también la correspondiente al alcance 3 y, por lo tanto, han tenido que verificar también sus huellas. Ahora sí, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a hablar de la representación del registro por tipos de alcance que se han registrado. Vemos que se mantiene la distribución desde que comenzó el registro, ya que el cálculo de emisiones de alcance 1 y 2 es más frecuente que el cálculo de emisiones de alcance 1, 2 y 3. Como vemos en este gráfico, el 86% de los registros es únicamente alcance 1 y 2. ¿Y esto qué es lo que evidencia? Pues evidencia los retos que encuentran las empresas en el cálculo de las emisiones de alcance 3. Sabemos que por definición, pues el alcance 3 son las emisiones indirectas emitidas por actividades fuera del control directo de las empresas, como pueden ser las derivadas de las acciones de su cadena de valor, y por lo tanto es mucho más difícil incluir este alcance. Para las huellas registradas en el año 2022, como decía, únicamente el 14% incluía este alcance tipo 3. En cuanto al porcentaje de verificaciones, ya adelantábamos en la anterior diapositiva respecto al IBEX 35, la proporción de empresas que verifican su huella ha disminuido en los últimos años a medida que se han ido incrementando el número de organizaciones que se han ido participando en este registro. Por ello, para los registros correspondientes al año 2022, únicamente el 31% del total ha verificado su huella de carbono para poder presentarse al registro. Haciendo referencia a las pymes y a las verificaciones que han realizado este sector de empresarial, lo que vemos es, como sabemos, las pymes no tienen obligación de verificar su huella a la hora de registrarse en la Oficina Española de Cambio Climático si solo escriben las emisiones de alcance 1 y 2 y, por supuesto, si no cuentan con emisiones de proceso. Sin embargo, podemos ver en este gráfico que el 35% de las empresas que han verificado su huella en el año 2022 eran pymes, que solo han registrado emisiones de alcance 1 y 2. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo es que las pymes han hecho un esfuerzo de forma voluntaria de verificar su huella, salvo que es cierto que pueda haber alguna de estas pymes que estén obligadas a hacer esta verificación porque cuenten con emisiones de proceso. Y en la siguiente diapositiva lo que podemos ver ya es un ranking por sectores de qué sectores tienen mayor presencia en el registro de la OECC. Como sabéis, dentro de este registro de la Oficina Española de Cambio Climático tiene cabida todos los tipos de sectores de actividades que están contemplados en el CENAE del 2009, pero podemos destacar que la participación de empresas del sector de la industria manufacturera continúa un año más encabezando este ranking. En segundo lugar se encuentra el sector de la construcción, seguido por el de actividades profesionales científicas y técnicas. En cuarto lugar tendríamos al sector del comercio, al por mayor y al por menor. Y en quinto lugar, el transporte y almacenamiento. Destacar que en conjunto el 63% de las empresas que escribieron sus huellas en el año 2022 pertenecen a uno de estos 5 sectores. Y ya por último, si pasamos a la diapositiva ya de conclusiones que podemos obtener del registro de la OECC, vemos que este registro de la Oficina Española de Cambio Climático es una referencia para otros países que desean implementar mecanismos de ayuda y seguimiento de la huella de carbono de las organizaciones nacionales, que las pymes liberan esta iniciativa debido a su sencillo proceso de registro y accesibilidad. Como hemos comentado, los principales motivos son el coste cero del registro, la disponibilidad de una calculadora común para el cálculo de la huella de carbono de los alcances 1 y 2 y también el sencillo proceso de registro al no requerir a priori de una verificación por un tercero. También podemos destacar un mayor número de empresas que se encuentran en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. También destacar que es la iniciativa con menor participación del IBEX 35 de las 3 analizadas en esta publicación, ya que las grandes empresas prefieren recurrir a otras iniciativas internacionales que le permitan tener en cuenta la contribución pues a nivel internacional y no únicamente nacional. Los sectores más representados son el sector de la industria manufacturera y la construcción. Y por último, como ya decíamos, el cálculo de alcance 3 es todavía una asignatura pendiente entre las empresas españolas, pero sin embargo vemos que podemos incentivar el cálculo del alcance 3 a través, pues bueno, que la Oficina Española de Cambio Climático pudiera facilitar, por un lado,
los factores de emisión para hacer el cálculo alcance 3 e incluso podría facilitar una calculadora al igual que hace para alcance 1 y alcance 2. Creemos que ambas medidas podrían incentivar la inclusión del alcance 3. Y hasta aquí sería, pues bueno, un breve resumen del informe que hemos elaborado de estas 3 iniciativas y bueno, quedamos a vuestra disposición para cualquier duda, aclaración o curiosidad que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier y John, por compartir los principales datos del anuario, por dibujar ese marco teórico. Os hemos ido compartiendo por chat el documento, el anuario, y también referencias a estos indicadores que ambos han mencionado de Science Based Targets, de la encuesta CDP de clima y también del registro de huella de carbono que efectúa la Oficina de Cambio Climático. Gracias también por hacer mención a esa asignatura pendiente del cálculo del alcance 3 y por dar pistas de cómo se puede incentivar. Ahora llega el momento dentro del programa de pasar a los y las protagonistas de esta ambición climática, que son las empresas. Y para ello le vamos a pedir a Rosa Díaz que conduzca esa sesión y que nos cuenten sus experiencias. Cuando quieras, Rosa. Muchas gracias, Livia, y también a Javier y a John por exponernos esos hallazgos más destacables del anuario climático de este año. En la publicación han participado también empresas vinculadas al Pacto Mundial de la ONU, compartiendo sus experiencias con estas iniciativas climáticas. Hoy hemos querido invitar a 3 representantes de empresas de distinta índole para que puedan contarnos de primera mano cómo ha sido esta experiencia. Como decía Víctor al inicio del evento, estas empresas han hecho los deberes. Hoy contamos con Joana Martínez, Global Environmental Management Associate Director de Almiral, Paula Aguado, Global Sustainability Specialist de Cabify y Elena Cañas, Quality and ESG Director de Eura. Muchas gracias a las 3 por aceptar la invitación a esta mesa. Y me gustaría, en primer lugar, comenzar una ronda de preguntas preguntándoos acerca del proceso de fijación de objetivos de reducción de emisiones a través de la iniciativa Science Based Targets, SBTI. Como hemos visto, en España este año hemos alcanzado las 184 empresas adheridas a SBTI y 70 de ellas ya se han comprometido con el objetivo cero neto. Este es el caso de Almiral. Almiral es una compañía farmacéutica, como sabéis, con presencia ya en más de 100 países y ellos han fijado objetivos de reducción de emisiones y además un objetivo para alcanzar el cero neto en 2050. En este sentido, Joana, me gustaría comenzar contigo para que nos cuentes cómo ha sido este proceso para Almiral, qué ha supuesto esta fijación de reducción de emisiones y también concretamente la implementación del estándar del cero neto, Joana. Hola, buenos días. Bueno, como breve presentación, quería contaros que Almiral es una empresa biofarmacéutica centrada en la dermatología médica con sede en España. Y tenemos centros de producción propios en España y en Alemania y un centro de referencia de investigación y desarrollo, así como filiales comerciales ubicadas en Europa y en Estados Unidos. En total, somos alrededor de unas 2.000 personas. En Almiral, la fijación de los objetivos basados en la ciencia ha supuesto realmente un punto de inflexión en la ambición climática de la compañía. En el ADN de nuestra empresa, la eficiencia energética y el uso de la energía de origen renovable fueron los pilares de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 antes de establecer los objetivos Science Based Target. Ya en 2011 fuimos pioneros en la implementación y certificación de la gestión energética ISO 50001, que nos ha permitido reducir nuestro consumo energético en el conjunto de nuestros centros en un 28%. Igualmente hemos aumentado el uso y la generación de la energía de origen renovable y desde 2012 todos nuestros centros de España compran energía 100% de origen renovable de forma ininterrumpida y desde 2018 Alemania también. Y actualmente todos nuestros centros tienen instaladas placas fotovoltaicas para autoconsumo. Este año alrededor del 10% de nuestro consumo eléctrico provendrá de autogeneración. Y este esfuerzo nos ha llevado a reducir nuestras emisiones de alcance 1 y 2 en un 40% hasta 2022, desde 2014.
Sin embargo, el desafío mundial en el que nos encontramos e impulsados por nuestra primera estrategia de ESG 21-23, entendimos que debíamos establecer unos objetivos significativos acordes a la situación actual. Y eso es precisamente el valor de esta iniciativa Science Based Target, que nos asegura que nuestros objetivos están alineados a limitar el calentamiento global al 1.5. El camino para establecer los objetivos basados en la ciencia se planteó como un proyecto en los años 21-22 y posteriormente ha evolucionado un programa Net Zero dentro de nuestra estrategia de sostenibilidad 24-30 Act for Impact. Y se planteó en varias etapas. La primera etapa, el cálculo de las emisiones en el año base y en el año en curso, en calcular los objetivos basados en la ciencia, en revisar nuestra hoja de ruta con los proyectos que teníamos en cartera, a dónde íbamos a llegar, y hacer este gap entre lo que ya teníamos y los objetivos a los que queríamos llegar. Para embarcarnos en establecer los objetivos, la primera barrera es el cálculo de toda la cadena de valor. Como ya habéis comentado, el alcance 3 es muy complejo, porque además este cálculo debe realizarse de forma anual, debe ser sostenible en el tiempo, debe poderse mejorar y debe permitir poder medir un progreso. Y todo eso es bastante complicado. La metodología de establecer los objetivos es la parte más sencilla y una vez se dispone del cálculo del año base, pues al final es simplemente seguir la metodología y en este caso en Almirall se ha traducido en un compromiso de reducir sus emisiones directas en un 50% y sus emisiones indirectas de la cadena de valor en un 28% a 2030, con año base 2019, así como alcanzar cero emisiones netas en 2050. ¿Y por qué comentaba que era un punto de inflexión? Primero, porque la ambición de reducción de nuestras emisiones directas es muy alta. Como he explicado anteriormente, en 2019 ya consumíamos energía de origen renovable y ya habíamos hecho muchos esfuerzos en eficiencia energética, por lo que nuestros esfuerzos pasan por hacer una transición energética para dejar de consumir gas natural en nuestros procesos de generación de calor, lo que implica un cambio tecnológico en nuestros centros, así como también avanzar en la hibridación y electrificación de la flota, con un alto coste. Y segundo, y si cabe más complejo todavía, porque pasamos de tener no solo objetivos en aquellos ámbitos sobre los que tenemos control, sino también todos aquellos aspectos sobre los que impactamos y podemos influenciar aunque no tenemos su control directo. Y aquí es donde empieza el vértigo. Es aquí donde estos objetivos se extienden a todos los niveles de la compañía. Más del 90% de nuestras emisiones provienen de la categoría de nuestras compras de bienes y servicios, cuyas reducciones deben abordarse desde la colaboración con los proveedores, que se pueden encontrar en niveles de madurez muy distintos. Pero en paralelo debemos trabajar en otras categorías, como los viajes de negocio, el transporte que contratamos o cómo vienen los trabajadores a trabajar. Y sobre cada una de ellas hay que desarrollar una estrategia acorde a la realidad de la compañía. Yo diría que establecer los objetivos fue la tarea cero y la complejidad viene en el diseño del plan para alcanzar los objetivos, que además constantemente se irá modificando. Y además aprender a aceptar la incertidumbre asociada a todo el proceso, sin perder de vista que lo importante es actuar paso a paso, aunque los avances no sean visibles a corto plazo, porque hay que empujar para que la economía mundial se mueva hacia la dirección de la reducción de emisiones tan necesaria para mitigar, en la medida de lo posible, el cambio climático que ya tenemos aquí. Eso es, Joana, muchas gracias y por esa motivación final. Gracias por contarnos toda vuestra experiencia. Ahora me gustaría también trasladar esta pregunta a Paula Aguado como representante de Cabify. Os voy a pedir un poco más de brevedad en las respuestas porque vamos con algo de retraso en el evento. Pero bueno, desde Cabify sabemos que también os habéis comprometido con este cero neto en SBTi y además sabemos que lleváis trabajando en la reducción de emisiones desde hace años. De hecho, participasteis en la primera edición del Climate Ambition Accelerator, este programa de Pacto Mundial de la ONU que justamente enfocamos en poder apoyar a las empresas en cómo fijar estos objetivos de reducción. ¿Qué ha supuesto para Cabify este proceso de fijación de objetivos en SBTi y cómo ha contribuido el Climate Ambition Accelerator en él? Bueno, Rosa, muchas gracias por darnos aquí lugar a Cabify para contaros cómo está siendo nuestro camino. Si me permites, y meto el turbo para no enrollarme mucho, pero
creo como que es necesario para hablar de cuál es nuestra ambición climática, dar un poco de contexto de qué supone el transporte en las emisiones, de la importancia de atajar esto, ¿no? El transporte, tampoco os quiero marear, pero bueno, supone más o menos aproximadamente un 37% de las emisiones globales y el 16% corresponde al transporte por carretera. Pero luego si vamos como a unos datos más de ciudad, pues nos vamos a que, ya sabemos, estamos todos muy familiarizados con el dato de que en el 2050 la población mundial va a crecer hasta 9,6 billones, que es una barbaridad, que el 60% actualmente de las personas viven en ciudades y que el 75% de las emisiones globales pasan en las ciudades, con lo cual, nos guste o no, tiene pinta de que el futuro va a seguir siendo urbano, ¿no? Ya que hay muchos retos en torno a la movilidad. Para hablar concretamente de movilidad, pues que sepáis que la movilidad del vehículo privado supone alrededor de un 64% de la movilidad, que es un número muy alto, y esto es un dato muy curioso, hay estudios que dicen que el 95% del tiempo los vehículos privados están sin usarse, ¿no? Están aparcados. Entonces, quería dar un poco de contexto para explicar también por qué nace Cabify. Entonces, Cabify nace con el propósito de ser un agente transformador de la movilidad. Luego contaré, ¿no? Pero nace con el propósito de eliminar estos vehículos privados de las ciudades o minimizarlo. Y cuando tienes este propósito en tu nacimiento, pues como decía antes, ¿no? Cuando está en tu ADN, pues bajar el compromiso climático a la plantilla es un poco más natural o sencillo, dentro de que no deja de ser un reto, no nos vamos a engañar. Cuando hablamos de reducción de emisiones, pues nosotros nos gusta verlo, trabajamos en dos ámbitos. Uno, como decía antes, Cabify lucha por desincentivar el vehículo privado. Como sabéis, en la producción de los vehículos privados, pues el consumo de materiales naturales es muy alto, para que luego finalmente nos digan los estudios que se utiliza un 5%, ¿no? Ahí nos salta una alarma de que este modelo no es muy eficiente. Pero luego ya cogiendo un poco nosotros ya el guante de, oye, ¿qué podemos hacer nosotros? En reducción de emisiones de nuestra empresa es cuando ahí decidimos de si queremos transformar la movilidad, pues tiene que ser a través de la electrificación de la flota, no nos cabía ninguna duda, y por eso Cabify pues lanza el compromiso que en 2019 lanzamos el compromiso de que para 2025 nos descarbonizamos en España y para 2030 en LATAM. Súper retador este objetivo, también da vértigo, nos lo vamos a negar. Por si esto fuera poco, en el 2021 nos comprometimos con SBT y a inicios de este año conseguimos la validación de nuestros objetivos. Y aquí un poco, bueno, cuña publicitaria, pues hemos sido los primeros en nuestro sector en conseguir la validación y es un objetivo muy ambicioso porque pues al final nos marca el corto plazo, que es el 2030, no nos hemos ido al 2050. Esto especialmente también es un reto cuando el crecimiento, o sea, cuando estás en una empresa en el que hay crecimiento grande de negocio, ¿no? Entonces tú puedes descarbonizarte a una tasa, pero si el crecimiento, si cada vez haces más kilómetros, cada vez haces más viajes, hay que acelerarlo porque si no, pues cuesta llegar a este objetivo. Un poco también la razón por la que decidimos adherirnos a SBTi pues es por coherencia climática, por alinearnos con la ciencia y también por dar transparencia y confianza, ¿no? a los stakeholders. Y aquí también nos gusta decir un poco que somos un poco masocas y nos gusta ponernos una presión extra en los hombros, porque hacer un compromiso así, pues eso, te pone mucha presión a los equipos de, oye, esto lo hemos hecho público y esto hay que conseguirlo y si no tendremos que salir a dar la cara. Así que nada, previa a la validación de objetivos hubo un trabajo complicado, ¿no? Interno, de manera transversal con muchas áreas, en la que al final nosotros teníamos claro cuál era el objetivo, reducción del 90% de nuestras emisiones Scope 1, 2 y 3 en el 2030, pero teníamos que ver cómo cada departamento, cada área iba a activar determinadas palancas que iban a contribuir a que esto se hiciese realidad. Y bueno, aquí traía como algunos ejemplos. Por ejemplo, el área de tecnología es muy relevante para nosotros porque ellos al final lo que hacen es monitorizar cuál es la eficiencia en la asignación de viajes. Ellos monitorizan cuántos kilómetros en vacío estamos haciendo desde que se asigna un viaje hasta que se recoge un pasajero.
Ahí se establece una medición y se desarrollan iniciativas para reducir estos kilómetros en vacío. Son iniciativas como pueden ser nuevos productos, por ejemplo, Grouping, que lo que hace es pues, traslada para nuestras empresas corporativas, traslada empleados de manera conjunta para evitar viajes innecesarios. El tema de los viajes encadenados, todo esto que parece muy sencillo decirlo así, hay mucho trabajo por atrás del área de tecnología. Luego también intentar que los conductores estén en áreas donde haya mucha petición de viajes, que no estén en sitios donde la densidad sea baja y estén recorriendo kilómetros sin llevar ningún pasajero. Bueno, pues todo esto al final nos hace que cada mes ahorremos 1,4 millones de kilómetros en vacío, que es una barbaridad. Luego hay otras áreas que intervinieron para determinar las palancas que podíamos tocar para este objetivo, que es el departamento de growth, de crecimiento, en el que decimos, oye, nosotros trasladamos personas en coches, pero hay otras maneras de moverse, y aquí llegaron las integraciones de las motos eléctricas de Cabify, y ya no solo las nuestras propias, sino que nos aliamos con terceros y metemos en nuestra aplicación las motos Cultra, también eléctricas, o vehículos de bajas emisiones, car sharing, como Webull. Pues esto aquí también es una de son varias iniciativas que nos hicieron reducir. Luego nuestra área de flotas se comprometió a desincentivar que entraran vehículos que no tuvieran la etiqueta eco. Y luego, por último, tuvo un papel muy relevante el departamento de partnerships, que son aquellos que establecen las alianzas para la compra de vehículos eléctricos. Los que han activado nos dieron un préstamo del BEI hace 2 años y son los que están haciendo realidad esa incorporación de vehículos para los próximos años, que se estima, ya hemos empezado, pero en total se estima que metamos en España 1.400 vehículos eléctricos. Pero luego tampoco nos podemos olvidar de que algunas de las personas que se mueven con Cabify son drivers particulares, son autónomos que deciden utilizar nuestra aplicación, y para ello también buscamos acuerdos comerciales con determinados fabricantes para hacer más amable esta transición al vehículo eléctrico. Y cuando metes estas y otras muchas iniciativas en la coctelera, pues obtenemos datos como que en el 2023 cerramos nuestro índice de emisión en España con una reducción del 6%, o que ahora mismo en España la flota de vehículos eco y cero pues alcanza el 90%. No nos podemos olvidar de LATAM. Como aquí el foco era España, no me quiero enrollar mucho, pero bueno, LATAM es todavía un reto mayor. Aquí tiene un papel relevante la relación con las administraciones públicas para que faciliten y para que apoyen la infraestructura en las ciudades. Sin la infraestructura nosotros no podemos avanzar. Y ya por cerrar, pues nada, como bien ha dicho Rosa, todo el equipo de sostenibilidad ha pasado por el Climate Ambition Accelerator desde hace varios años atrás. Y aquí, bueno, yo que estoy un poco en el barro del día a día de la sostenibilidad, del cálculo de huella, sí que me gustaría resaltar que estamos muy acostumbrados, vamos a muchas webinars, vamos a muchos cursos súper interesantes, pero que muchas de las veces se nos quedan, son un poco teóricos, ¿no? Y nos cuesta como, ya, pero estos desafíos que yo tengo en mi día a día no sé cómo los voy a solventar. Y quiero animar a la gente que esté escuchando, que esté ahora mismo en este evento, de que precisamente la sorpresa positiva fue esta, ¿no? De muchas de las dudas que teníamos, pues de alcance 3, de qué categorías incluir, de cuándo hace falta recalcular, pues este programa nos las solventó. Y luego también escuchar el camino de cómo están haciendo el camino otras empresas para adherirse a SBT, que aunque nosotros ya la habíamos validado, pues bueno, siempre es interesante escucharles. Muchas gracias, Paula, por contarnos esa experiencia, también por haberos enfrentado a ese vértigo, ¿no? Y a esos retos, y también por poner en valor el Climate Ambition Accelerator. Me gustaría pasar ahora a hablar con Elena de Eura. También contamos con ella en la sesión de hoy. Además, nos parecía muy interesante que desde Eura también os habéis comprometido con el cero neto, y además os habéis acogido al proceso simplificado que ofrece SBTi concretamente para las pymes. Así que, Elena, si nos puedes contar un poco qué ha supuesto este proceso para vosotros. Sí, pues lo primero, hola, buenos días, y dar las gracias al Pacto Mundial y a ECODES por invitarnos a participar en esta mesa, porque es un orgullo. Entonces, para dar respuesta a tu pregunta, Rosa, me gustaría compartir con vosotros qué es lo que nos mueve en Eura, cuál es nuestro propósito, nuestra misión. Eura nace en 2017 con la misión de construir un sistema alimentario positivo. ¿Por qué? Porque
tal como entendemos la alimentación hoy en día, no es sostenible. Más del 30% de las emisiones de CO2 que se emiten vienen del sector de la alimentación. Y las ineficiencias del sector alimentario generan externalidades que superan los 20 billones de dólares. Todos estos son datos compartidos por Comité Científico de Pacto de Naciones Unidas, y es por esto que con todos estos datos, con todo este contexto, EURA lo que busca es, repito, construir un sistema alimentario positivo enfocándonos en la transición a alimentos proteicos de fuentes más sostenibles, más nutritivos y más saludables, como puede ser la proteína vegetal. Y entendiendo este propósito, esta misión, y pensando en por qué nos comprometimos con SBTI, con los objetivos y con Net Zero, es porque, como veis, la sostenibilidad está en nuestro ADN, y era la forma de poderlo hacer visible. Y además de poderlo hacer tangible, de cómo pasar de una misión, de algo que parece intangible, a algo que es tangible, con unos objetivos súper claros a corto, largo plazo y con un commitment de cero neto para el 2025. Y como ha dicho Víctor, es que no hay opción. Es que tenemos que frenar el cambio climático. Y en EURA esto lo vivimos como una responsabilidad, pero al mismo tiempo también como una oportunidad para generar ese cambio que todos buscamos. Y bueno, puede parecer que pensemos que es 2030, 2050, largo plazo, pero no. Ya hemos empezado, y creo que todos los que estamos aquí somos conscientes de que hay que empezar ya. Y bueno, por poneros también algunos ejemplos, nosotros el año pasado redujimos las emisiones de CO2 en un 23% versus el año base, que fue el 2021. Y el objetivo que tenemos para este año es reducir un 30%. Y bueno, ahí estamos desde el activismo que nos mueve, y siempre con la sostenibilidad en nuestro mindset y en nuestro ADN. ¿Y cómo lo hicimos desde EURA? Quizás algo diferente a cómo lo ha hecho Joana, Paula, Almirán, Cabify y otras grandes compañías. Nosotros desde EURA somos una startup y bueno, nos hemos adherido a lo que es el proceso para pymes de SBTI. Y la verdad es que ha sido una gran ayuda. Nos ha ayudado mucho porque nos ha permitido hacerlo de una manera eficiente. En startup, ya sabéis, no tenemos excesivamente recursos si comparamos con grandes multinacionales. Entonces, este proceso lo que te permite es optimizar tanto en tiempo como en coste. Entonces, es una gran oportunidad para pymes, y creo que es importante que sigamos utilizando, y invito al resto de compañías que estén conectadas hoy a que lo hagan, porque verdaderamente es una gran oportunidad y, como digo, es la forma de generar un cambio. Muchísimas gracias, Elena. La verdad es que ese proceso sí que brinda esa oportunidad a las pymes para poder adherirse a la iniciativa. Y gracias a las tres por contarnos un poco cómo ha sido vuestro proceso con SBTI. Me gustaría ahora pasar a hablar de otra de las iniciativas analizadas en esta publicación, que es la encuesta CDP de Clima. Desde Almiral, Joana, habéis sido calificados en esta encuesta y formáis parte del grupo de empresas en la categoría de liderazgo, es decir, con máximo compromiso. Rápidamente quería preguntarte qué consejo daríais a otras empresas para poder animarse a adherirse a CDP. Bueno, en Almiral llevamos reportando en CDP desde 2014 y nos parece un ejercicio de transparencia fundamental y de mejora continua. Queremos animar a todas las empresas. Nuestros primeros informes eran muy parciales y no éramos capaces de cubrir toda la información solicitada, pero el simple hecho de contestarlos nos ha ayudado como guía para mejorar nuestra gestión climática. Así que el principal consejo es animar a las empresas a que contesten. Es un cuestionario complejo. Requiere desde compromiso de la alta dirección, una transparencia total en la gestión y explicar muy bien lo que se está haciendo, pero pienso que es
fundamental para avanzar, porque además te permite ver cuáles son las mejores prácticas de tu sector y de todos los sectores en general, y dar este compromiso de la mejora continua que es básico para ir avanzando. Gracias, Joana, y aprovecho para poner en valor ese trabajo que hacéis desde las empresas, porque es verdad que es un cuestionario algo complejo, pero como dices, pues sirve también para seguir avanzando. Y también me gustaría retomar la tercera iniciativa que hemos analizado en el anuario climático, que corresponde al registro de la huella de carbono de la Oficina Española de Cambio Climático. Para ello, Paula, vosotros desde Cabify habéis registrado vuestra huella en este registro, así que me gustaría preguntarte cómo ha sido este proceso para vosotros. Bueno, pues aquí traigo buenas noticias para las empresas. Esto no es un proceso complejo, que esto siempre se agradece. Nosotros empezamos a registrar la huella de carbono en 2022, hemos continuado con cierre del 2023 y si todo va como lo esperado, pues en el 2025 seguiremos registrándola y en el 2025 conseguiremos el sello de Reduzco, ¿no? Porque tienes que haber presentado varios años, creo que son 3 o ahora dudo, 3 o 4 años anteriores tu huella para demostrar que la tendencia es a la baja. Así que todo apunta a que lo tendremos en el 25, vendremos aquí a contarlo también. Y nada, en nuestro caso es que fue un proceso muy sencillo porque al final nosotros tenemos verificada la huella de carbono, con lo cual, digamos, bueno, hay varios papeles que presentar, ¿no? Pero digamos que los principales es el reporte de emisiones, en las que simplemente pues tienes que contar cuál ha sido tu huella de carbono en España. Importante, nosotros hacemos Scope 1, 2 y 3, porque el Scope 3 para nosotros es prácticamente casi el 99% de nuestras emisiones. Entonces, nada, reportar las emisiones que hemos tenido en España, cuál es nuestro compromiso de descarbonización, que en nuestro caso pues también era fácil porque ya veníamos del compromiso de SBT. Y luego hay otro segundo documento que quizá este es el más complejo, pero bueno, si llevas con tu compromiso tiempo, pues es algo que ya lo tienes muy mascado, que es un documento en el que tú plasmas el plan de reducción. Especificas ahí las iniciativas que vas a hacer, el roadmap para conseguir esa reducción a la que te has comprometido. Y la verdad que no tiene mucho más, así que animo a las empresas porque de verdad que es algo sencillo. La razón por la que lo hicimos, pues sobre todo es porque consideramos que es un escaparate para las empresas para mostrar que tenemos un compromiso ambiental y al final, pues yo creo que también es un llamamiento a un movimiento colectivo, ¿no? Cuando hay más empresas que hablan de esto y eso, cuentan de cómo va a ser cuál es su compromiso para la descarbonización, pues hace como un efecto contagio y esa es una de las razones por las que estamos ahí. Y luego también que estamos en un momento en el que escuchamos tanta información, real o no, que ya no como persona que trabaja en Cabify, sino yo como ciudadana, como consumidora y cliente de muchas empresas, pues pones muchas veces en duda todo eso que se dice, porque estamos un poco saturados y no sabemos lo que es verdad y lo que no. Así que esto también, pues yo creo que viene a dar transparencia y a generar confianza no solo en los consumidores, sino en todos los stakeholders de la empresa. De acuerdo, Paula, muchas gracias. A ver si más empresas del sector transporte también se animan, porque como hablábamos antes, pues es uno de los sectores más contaminantes. Gracias por contarnos esa experiencia. Y un poco por pasar a otro sector, de nuevo, Elena, me gustaría preguntarte un poco cómo habéis vivido vosotros esa fijación de objetivos en términos de qué ventaja os ha aportado dentro de vuestro sector. Si veis que otras empresas de vuestro sector lo han hecho también o no. Sí, la verdad es que yo creo que en alimentación, por lo que he dicho antes, tenemos la responsabilidad de generar ese cambio y cada vez más hemos visto también cuando lo ha presentado Javier y José, creo que era, no recuerdo el nombre, perdón, que como en España la alimentación está dando ese paso al compromiso con objetivos SBTi. Y desde Eura lo que hemos visto es que podríamos decir que principalmente hemos visto dos áreas en las que nos ha aportado un valor, nos ha añadido valor y ha sido un elemento diferenciador. Y ha sido con la relación con los inversores. A nosotros esto nos ha abierto muchas puertas
¿Y por qué? Porque hemos transmitido credibilidad y hemos demostrado que estamos haciendo las cosas como toca hacerlas. Entonces, esto ha sido súper, súper relevante y diferenciador. Luego también lo que estamos viendo es que en la parte de consumidor y talento, o sea, la parte de people, o sea, el tener objetivos SBTI hace que consumidores apuesten por esas marcas, y lo estamos viendo, que cada vez más el consumidor apuesta por esas marcas, por esas compañías que tienen un propósito. Y lo estamos viendo en encuestas que estamos haciendo. Y lo mismo en cuanto a lo que es la retención de talento. También vemos el compromiso de los Good Rebels, de todos los que queremos transformar y generar ese cambio positivo. Porque, vuelvo a repetir, creo que es responsabilidad. Son oportunidades, pero también es nuestra responsabilidad. Y desde Eura lo vivimos así, vemos estas dos áreas de beneficios, y lo que también comunicamos y creo que el consumidor lo entiende así es que al final las compañías podemos crecer al mismo tiempo que estamos generando un impacto positivo en las personas y en el planeta a través de la alimentación. Y nos sentimos orgullosos de este cambio positivo. Muchas gracias, Elena. La verdad es que daros la enhorabuena de nuevo a las 3 empresas por haber avanzado en estas iniciativas, por ese compromiso además hacia el cero neto. Y nada, podríamos quedarnos aquí hablando mucho rato. Además, me ha parecido muy interesante que hayáis compartido experiencias tan distintas desde diferentes sectores, pero bueno, creo que tenemos que cerrar la mesa y continuar con la agenda. Así que muchas gracias por vuestra participación. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy buen día. Chao. Muchas gracias, Elena, Paula, Joana, también conducidas por Rosa. Gracias por compartir cómo recorréis este camino, a veces arduo, en la reducción de emisiones, cómo lo hacéis con transparencia y cómo lo hacéis también con esfuerzo y finalmente con éxito, ¿no? Cosa que nos alegra enormemente. A esta hora teníamos previsto que interviniera el secretario de Estado de Medio Ambiente, pero con la DANA, con los efectos que ha causado la DANA estos días, está de visita por las zonas afectadas y le ha sido imposible acudir, así que excusamos su asistencia. Y vamos a entrar ya en la recta final de nuestro encuentro de hoy. Vamos a seguir hablando de acción climática, pero desde otro prisma. Nuestra invitada de hoy, de impacto, además, reúne esa perspectiva científica con otra muy interesante en la acción climática, como es la de la comunicación. Se trata de la física, meteoróloga y comunicadora Isabel Moreno, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás, Isabel? Bueno, pues la verdad es que están siendo unos días muy difíciles. A nivel comunicativo, además como meteoróloga, está siendo muy difícil. Entonces yo ya voy poniendo en aviso a todas las personas que nos están viendo que seguramente si este evento hubiese sido hace 15 días, los mensajes que hubiese lanzado serían algo diferentes, o al menos el tono en el que los diré serían algo diferentes si no hubiese pasado nada de esto. Con esta idea también de la DANA, efectivamente, que nos salpica a todos, te quería preguntar, como meteoróloga y física que eres, por un lado, desde la base científica, ¿qué respondes cuando te preguntan si existe el cambio climático? Y también, ¿qué respondes a una pregunta que te habrán hecho mucho estos días? ¿Qué tiene que ver la DANA con el cambio climático? Bueno, esto sé que hubiese contestado exactamente igual hace 15 días que ahora, porque además, bueno, es una anécdota que además nos va a servir un poquito para relajar el ambiente y para que nos riamos y veamos también un poco cómo está el sentir social. La verdad es que a mí no me suelen hacer la pregunta de si existe cambio climático o no, no me lo solían hacer, pero sí que es verdad que desde hace un tiempo para acá sí que observo más negacionismo incluso en las charlas en las que imparto. O sea, de repente la gente se atreve a preguntar, pero esto, y te acabas de dar una charla de un minuto, de un minuto, no, perdón, de una hora, y dices, pero, tú no has estado aquí en la charla durante una hora. Bueno, pues me acuerdo de un caso concreto, bueno, hay dos casos concretos. Uno de ellos fue muy desagradable porque me vino una persona a una conferencia que era negacionista de absolutamente todo. Y ahí lo pasé mal. Lo que pasa que, bueno, al final la situación no fue como
demasiado difícil, pero ahí lo pasé muy mal. Bueno, en este caso que os quería contar, recuerdo una conferencia en Zamora, en la que después de dar una charla de 1 hora y pico hablando sobre este tema, un señor preguntó, pero entonces, a ver, el cambio climático, ¿cómo podemos saber que no es natural? Y claro, fue como, tío, llevo 1 hora aquí contándotelo. Pero aún así, con mucha pedagogía, explicamos algunos aspectos que se podían haber quedado sin explicar perfectamente o que se podían haber malentendido o algo, entre la que había organizado esa sesión, que era geóloga, y yo. Y aún así hubo otra persona dentro de la sala que empezó a preguntar todo el rato lo mismo. porque- Y la gente que estaba presente en la sala se levantó y se fue. Claro, es que esta historia mola mucho en el sentido de que las personas que estaban allí presentes entendieron que eso que estaba haciendo esa persona no tenía ningún sentido. Y dijeron, mira, tío, ya, se acabó, es que no quiero ni escucharte. Y se fueron y le dejaron solo. Entonces, esta anécdota muestra la conciencia social que hay sobre que el cambio climático es algo que nos rodea y que realmente nos está afectando. Y sobre que estoy contestando cuando me pregunta, que es la pregunta que más me han hecho durante todos estos días, la relación de esta Dana con el cambio climático. Claro, ocurre una cosa. Lo que, lo que ha ocurrido, tenemos precedentes de situaciones parecidas en la Comunidad Valenciana y en el litoral mediterráneo. Allí el término gota fría no les es desconocido y las graves consecuencias que puede tener este tipo de fenómenos no son desconocidas. Ahora bien, ¿que el cambio climático ha jugado un papel? Por supuesto que sí, porque estamos en una nueva realidad climática. Lo que pasa es que, claro, no podemos poner únicamente el foco en el cambio climático para explicar qué es lo que ha pasado, porque al final lo que termina convirtiendo a un fenómeno meteorológico extremo en catástrofe es la respuesta que somos capaces de dar como sociedad a ese fenómeno meteorológico extremo, tanto a nivel de preparación previa como de respuesta cuando está ocurriendo un fenómeno meteorológico extremo y después cómo respondemos cuando ha ocurrido ese fenómeno meteorológico extremo. Por si alguien aquí no sabe cuál es la relación que ha tenido esta Dana con el cambio climático, o mejor dicho al revés, ¿no? ¿Qué relación ha tenido el cambio climático a la hora de poder incrementar esta Dana? La clave fundamental está en que estamos ahora mismo en un planeta más caliente que es capaz de generar lluvias más intensas. ¿Significa eso que en el pasado no hemos podido tener lluvias torrenciales? No, no significa eso. Esto es completamente compatible. En la actualidad tenemos más probabilidades de ver fenómenos meteorológicos extremos, que son más extremos que antes y además más frecuentes. Pues muchísimas gracias, Isabel, también por hablarnos también de la importancia de cómo damos respuesta a estos fenómenos extremos que cada vez se van dando con más asiduidad. En este sentido también hablabas, además de la pedagogía, de la conciencia social, ¿no? De la importancia también de esos factores. ¿Hasta qué punto crees que también como comunicadora es importante visibilizar la acción contra el cambio climático, como estamos, por ejemplo, haciendo hoy aquí? Es fundamental. Es fundamental visibilizar la acción climática y lo que se hace a nivel climático en los diferentes sectores. Hay muchas personas que se creen que no se está haciendo absolutamente nada, pero eso no es cierto. Se están haciendo muchas cosas, lo que pasa es que tenemos que hacerlas muchísimo más rápido. ¿Y consideras, pregunto, que nos estamos movilizando lo suficiente o lo suficientemente rápido ante la urgencia de esta situación de la que llevamos hablando esta mañana? No lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo al ritmo al que requiere. Y además, bueno, volviendo un poquito también a la pregunta anterior, es muy importante visibilizar las acciones que se están haciendo porque una de las cosas que nos llaman a actuar es ver a otras personas haciéndolo. Si tú ves que tu vecino puede hacer algo, tú lo vas a hacer también, sobre todo cuando éticamente consideras que es correcto. Pensemos en el nivel social de conciencia que tenemos, ¿no? En cómo estas personas en aquella conferencia que impartí en Zamora hace unos meses se levantaron y se fueron porque dijeron, mira, tío, o sea, no, esto no puede ser. Y en este caso, claro, estamos en un punto
en el que, en el que sabemos que hay que hacer cosas y que también se están haciendo cosas. Entonces, cuando ves que tu vecino está haciendo algo que tú también puedes hacer, te vas a sumar. Lo que pasa es que no se está haciendo al ritmo al que se debería hacer. Según los datos que manejamos, con la acción climática actual nos estaríamos encaminando a un calentamiento de 2,6 o 3,1 grados a finales de este siglo. Claro, nuestro objetivo, hablábamos al principio de toda esta sesión, que es mantenernos en 1,5 grados a final de este siglo. Es muy difícil conseguir eso. No es imposible, no es imposible, pero necesitamos hacer medidas aún muchísimo más ambiciosas, medidas, pero de un calibre alucinante. Hablábamos de que 1,5 es un límite físico, que lo decía Antonio Guterres, ¿no? Y no nos damos cuenta de que cada décima que aumenta la temperatura del planeta es una cantidad de energía en el sistema climático que hace que todo el sistema climático se comporte de forma muy, muy, muy diferente. Y estamos muy acostumbrados en nuestro día a día, en primer lugar, a la inmediatez, y estamos muy acostumbrados, por suerte, porque la sociedad ha llegado a permitir esto, a que muchas cosas tengan solución. Y esto no lo tiene. Cada grado que sube la temperatura, mejor dicho, cada décima que sube la temperatura del planeta es una décima que no vamos a poder bajar de forma rápida. Y hay determinados puntos en los que el clima pasa a un nuevo estado completamente diferente. Y entonces sí que va a ser imposible para la humanidad, en los tiempos que manejamos como humanidad, de volver hacia atrás. Por eso es urgente aumentar las medidas cuanto antes. No nos podemos permitir que la temperatura del planeta suba más de 2 grados. Os puedo poner algunos ejemplos. Yo creo que el más llamativo, y ya con esto termino porque yo me enrollo muchísimo, la verdad. Por ejemplo, si la temperatura sube de aquí a final de siglo 1,5 grados, perdón, o si sube 2 grados de aquí a final de siglo, tendríamos una diferencia en el nivel del mar de 10 centímetros, que puedes decir, bueno, 10 centímetros, tampoco parece tanto. Ya, a final de siglo. El nivel del mar va a seguir subiendo, hagamos lo que hagamos. Y va a seguir subiendo durante los años sucesivos, durante milenios sucesivos, porque, como os había dicho antes, tenemos la suerte de que estamos en un momento en la humanidad en la que muchas cosas tienen solución, pero es que en el sistema climático muchas cosas no las tienen a nuestro ritmo. Entonces, lo que para final de siglo son 10 centímetros, para dentro de 2000 años se traduce en 2 o 3 metros de subida de nivel del mar, de diferencia de nivel del mar, con aparentemente poca diferencia de temperatura, que es 0,5 grados. Por eso tenemos que aumentar cuanto antes las medidas de mitigación de escenarios futuros y también de adaptación, para que cuando ocurran fenómenos como la Dana que hemos visto la semana pasada, seamos capaces de hacerle frente. Si esto continúa aumentando, puede llegar un momento en el que ni siquiera nuestra sociedad sea capaz de hacerle frente a esos fenómenos meteorológicos extremos porque se escapen por completo de nuestra capacidad de acción. Aludes a esta tremenda dificultad que hay en la carrera que tenemos en la lucha contra el cambio climático y has aludido también al principio al negacionismo que todavía te encuentras, ¿no? En este sentido te quería preguntar, porque también hablabas de la importancia de la movilización y del ejemplo, ¿qué papel juega ahora la polarización y los haters con los que me imagino que también te topas a menudo en el ámbito de la comunicación? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo luchas contra ello? Lo llevo fatal. Es así. Y bueno, ya digo que hace 15 días pues a lo mejor hubiese intentado matizar un poquito más mis respuestas, pero es que lo que está pasando me ha dejado emocionalmente destrozada y también me da mucha rabia que hay veces que cuesta encontrar en redes sociales, que es uno de los medios en los que la gente se informa de forma más, digamos, que gran parte de la gente se informa a través de las redes sociales y ahí la desinformación, los bulos, el negacionismo campan a sus anchas y a veces te cuesta encontrar mensajes de personas que son referentes en esos temas porque ya no están ahí. Esas personas han decidido marcharse de estas plataformas porque es insoportable que cada vez que pongas algo relacionado con el cambio climático en particular, en el caso en que yo trabajo, claro,
recibas mensajes bien negacionistas, pero también insultos o amenazas. He tenido un par de casos, un par de episodios en los últimos 2 años en los que realmente llegas a tener miedo de salir a la calle, porque recibes amenazas incluso de muerte. Entonces, claro, cuando alguien se te queda mirando por la calle, no sabes si te están mirando porque te han reconocido de ese presentador en televisión, si te han reconocido porque ven tus vídeos en redes sociales, que también me ha pasado, o si es una persona que te está amenazando y de repente decide que te tiene que dar una galleta. No lo sabes, no lo sabes. Finalmente eso, de momento, se está quedando solamente en las redes sociales, pero corremos un riesgo muy grande. En primer lugar, porque os había dicho que mucha gente se informa a través de las redes sociales. Entonces, si el discurso mayoritario es de ese estilo o el discurso que más circula es de ese estilo, porque las personas que informan de otro modo nos estamos retirando por salud mental, primero siembras la duda también en la sociedad. O sea, de repente muchas personas empezaron a preguntarme hace unos meses si es verdad que se podía quitar la lluvia con aviones. No se puede. O si se podía sembrar nubes. Pues no, no, no. Es que Marruecos está haciendo. Pues no, Marruecos no lo está consiguiendo. Vamos a ver, no, no, vamos a separar la ciencia de la ciencia ficción. Y, y a lo que voy, es muy difícil combatir eso, porque luego eso tiene un impacto en la sociedad. Y eso también termina impactando en que cuando las personas que tenemos que informar sobre estos temas avisamos de que van a pasar cosas muy gordas, no se nos crea. Entonces, en este caso, ya no hablamos del jiji jaja, de lo que pasa en las redes sociales, sino que hablamos de daños que incluso llegan a afectar a las vidas humanas. Sin duda una lacra estos discursos de odio que campan bastante a sus anchas, ¿no?, en las redes sociales. Hay otra cuestión, estamos ya en la recta final porque estaríamos hablando horas y horas, ¿verdad?, sobre todas estas cuestiones, pero tenemos que ir acabando porque el tiempo manda. Pero sí que hay una cuestión muy relativa a las empresas que no quería dejar de preguntarte y muy vinculada también a la actualidad y a la comunicación, como es el greenwashing. En este contexto de sobreinformación, ¿hasta qué punto crees que es fácil o difícil diferenciar entre las buenas y malas prácticas, entre los actores reales contra el cambio climático y los que no lo son? Esa sospecha casi constante que se cierne sobre las empresas, ¿es ahora una barrera en la comunicación? Sí, es una barrera enorme, porque creo que esto no es ningún secreto, no os voy a descubrir la rueda, ¿no? Sabemos que hay empresas que dicen que hacen cosas que realmente no hacen o que los esfuerzos que hacen en mitigación y en adaptación al cambio climático realmente se ven completamente superadas por otras acciones que hacen que van justamente en contra de esos propósitos. Y claro, cuando eso ocurre, por supuesto que salpica a todo el sector empresarial. Entonces, es importante luchar contra el greenwashing y es importante también el señalar, es decir, oye, no, 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 esto que estás haciendo no es verdad. Y luego, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a decir lo que consigo, lo que he conseguido y lo que he hecho, resulta que no se me cree, porque hay empresas que lo hacen francamente mal. Y, en este sentido también quería pedir a las empresas que, que no se conformen, que sobre todo vayan a por ese alcance 3 que es tan difícil de lograr. Aquí el alcance 3 ha salido en varias ocasiones, ¿no? Y siempre se ha mencionado, bueno, cuando estudiamos los alcances, ¿no? Siempre que el alcance 3 es muy difícil de cuantificar, es muy difícil actuar sobre él, pero no es imposible. Y hay que hacerlo. Y hay que mostrar que se puede hacer. Porque si mostramos que se puede hacer, otra gente se va a sumar. Y cada vez van a quedar más evidenciadas aquellas empresas que no están luchando todo lo que podrían para mitigar todos sus efectos, o sea, para reducir toda su huella en los diferentes alcances que tenemos. Sobre todo, recordando una cosa que he dicho al principio, cada décima de grado cuenta. Incluso si somos capaces de quitar CO2 de la atmósfera en algún momento, los impactos que hemos causado va a costar muchísimo que se reviertan. Va a haber algunas cosas que van a continuar evolucionando, hagamos lo que hagamos,
Por eso la reducción tiene que venir ya. Muchísimas gracias, Isabel. Como decíamos, estaríamos bastante más rato hablando contigo. Nos quedamos con este guiño que le has hecho, este llamamiento que has hecho a las empresas a no conformarse, porque cada grado cuenta, cada grado que reducimos cuenta. Dentro de muy poquito, la semana que viene, es la cumbre del clima en Bakú y confiamos de que allí salga otro renovado impulso en esta carrera que nos obliga a imprimir todavía más velocidad y en la que nadie desde luego se puede quedar atrás. Seguimos animándoos a las empresas, tanto a las grandes compañías como a las pymes y como actor fundamental que sois, a que continuéis en esta lucha contra el cambio climático, a que sigáis en este camino que nos afecta a todos, como nos recuerda dolorosamente estos días los efectos de la Dana, como decía también Isabel, y sin duda ese deseo, esa voluntad que tenemos de volvernos a ver al año que viene con una nueva edición del anuario en el que podamos decir que verdaderamente el avance ha sido enorme, el progreso ha sido enorme, ¿no? Las empresas de la mano con sus propios esfuerzos y creando y generando también alianzas. Muchísimas gracias por asistir hoy a este encuentro. Recordaros que va a quedar grabado, que estará tanto en la web de CODES como en la de Pacto Mundial. Agradecer a todas las personas que habéis participado en esta sesión y también a todas las personas que nos habéis estado y nos estáis viendo al otro lado. Y bueno, pues entre todos sumamos más y entre todos podemos conseguirlo, ¿no? Así que un abrazo fuerte y muchísimas gracias.